Muy buenas noches, soy Juan José Garrido Kecklin, esto es Rumbo Económico. Esta noche estaremos con el congresista y economista Carlos Bruff para hablar sobre el balance actual del gobierno, sus perspectivas y su pensamiento económico. Carlos, muy buenas noches, gracias por venir al programa. No, gracias por la invitación. Bien, bueno, durante el gobierno del presidente Toledo usted fue una de las personas más mencionadas, de las que mayor participación tuvieron en el gobierno. Fueron los primeros que recibieron la democracia y tuvieron 5 años para desplegar políticas económicas, enrumbar al país dentro de una nueva perspectiva. ¿Cuál es el balance que tenías en esa época respecto al modelo económico de los 90? Mira, algo que he aprendido de lo que es el pensamiento económico y de lo que uno puede hacer cuando uno tiene función ejecutiva es que hay que sopesar un poco entre lo que se debe hacer y lo que se puede hacer, ¿no? Te pongo un caso concreto, por ejemplo, yo era ministro de Vivienda, tenía claro que Sedapal, en un manejo privado, iba a funcionar mucho mejor, pero con 75% de la población de Lima en contra de que ingrese la inversión privada en Sedapal, es políticamente imposible. Empieza por algo más sencillo, porque ahí vas a generar un arequipazo, que quizás eso fue lo que nos enseñó el arequipazo, entre lo que se debe hacer y lo que se puede hacer, y en qué momento debes hacerlo. Entonces, en el caso del gobierno del presidente Toledo, que tú sabes ya no es mi mejor amigo, tengo que reconocerle algo, es algo que pocas veces he dicho en público. Yo recuerdo muy bien ahí por el año 2004, él estaba pues con un dígito de aprobación. La política económica que había implementado Pedro Pablo Kuczynski era, y él lo explicó en el Consejo de Ministros, es, mira, año a año bajemos un punto en el déficit, habíamos empezado en 3, 4, para que al final del gobierno podamos mostrar cifras del país que nos haga un país que pueda ser elegible como grado de inversión. Entonces, estábamos hacia el 2004 con un dígito de aprobación. Este gobierno era insostenible. Me acuerdo que fue a hablar con Toledo y dijo, ¿sabes qué? Habla con el ministro de Economía porque estamos ajustando demasiado, un programa con el que estoy de acuerdo, pero si seguimos así, el gobierno cae y es peor para el país un año de incertidumbre mientras que se forma una asamblea constituyente, una nueva constitución, nuevas elecciones, 1 o 2 años de incertidumbre. Y recuerdo que en aquel momento me dijo, mira, no, la economía ahorita responde. En 2004 todavía no estábamos enrumbados en una senda de crecimiento sostenida. Y él sí estaba convencido del modelo, estaba convencido de que el modelo pronto iba a responder, estando su cuello en la picota. Y efectivamente no le faltó razón, él sí tenía convicción en el modelo, él sí creía en el producto del modelo, cosa que yo estoy convencido que ni el presidente García ni el presidente Humala entienden el modelo. Simplemente se sentaron en un escritorio, abrieron el cajón, había plata, la economía crecía, las cifras estaban bien, ¿por qué voy a cambiar esto? Pero han pasado 2 gobiernos con recursos y se han dejado de hacer reformas que si no las hacemos ahora que tenemos esta coyuntura tan favorable, ya no lo vamos a hacer nunca. Y al contrario, al no hacerlas, vamos a desalentar este crecimiento que tenemos en el futuro. Me parece muy interesante y la reflexión la hice por una información que pude revisar antes de hacer esta conversación. Cuando uno analiza el índice de libertad económica del Instituto Fraser, que viene estudiando a los países alrededor del mundo desde el año 95, uno encuentra que para Perú, entre el 95 y el 2000, el índice de libertad económica pasa de 57 puntos más o menos a 69 puntos. Pero entre el 2001 y el 2006 pasa de 69 puntos a 60 puntos. O sea, casi retrocede en los 5 años que se habían ganado entre el 95 y el 2000. Y entre el 95 y el 2000 no fue el gran salto reformista peruano, eso fue entre el 90 y el 95, ¿no? Entonces uno se queda con la sensación de que o no se aceptaba el modelo, o no había, o mejor dicho, había una clara intención de retrotraer ciertas reformas de libertad económica. Por lo que entiendo, entonces, sí había una aceptación del modelo. Sí. Entonces,
¿Dónde cree usted que se generan estos retrocesos? No lo sé. Yo no recuerdo políticas económicas explícitas durante el gobierno de Toledo que hayan estado dirigidas a restringir la actividad económica. Todo lo contrario. Por ejemplo, el caso del correspondía a vivienda. El modelo tradicional era que el Estado hacía las viviendas y las entregaba bajo distintos mecanismos de regalo, y por lo tanto era un tema que dependía de la plata que hay en la caja fiscal. Lo que nosotros hicimos fue que ingrese inversión privada, que el Estado deje de meterse a construir y deje de meterse a prestar, que después nadie le paga, y que eso se encargue del sector privado. Ahora, cuando uno habla de modelos económicos, la gente tiende a creer que son cosas que solo caen en el bolsón de lo que es MEF y BCR, cuando en el fondo Ministerio de Trabajo tiene que ver exactamente. Entonces, cuando uno mira las personas que rodeaban al toledismo, pues encontramos gente heterogénea, ¿no? Personas que estaban a favor de las soluciones de mercado y personas que no lo estaban tanto, ¿no? Sí. Entonces ahí en un mix, los que veíamos desde afuera decíamos, bueno, esto es una suerte de Jekyll y Hyde, ¿no? Hay para todos los gustos. ¿Con qué grupo se sentía usted más en confianza, más tranquilo para trabajar? Bueno, si te imaginas que en mi sector desestaticé la construcción de vivienda y más bien hicimos de la vivienda una oportunidad de inversión del sector privado, y que el Estado únicamente se convierte en un promotor, una persona que ligue oferta y demanda a través de un subsidio que permita que haya una cuota que la gente pueda pagar, y que con ese subsidio el constructor puede encontrar un precio justo para vender su departamento. Entonces esa era la política que implementamos. Obviamente no era una política estatista ni cosa parecida. Y sí había esa dicotomía. Yo recuerdo muy bien, por ejemplo, las diferencias de opinión entre lo que era, por ejemplo, un Ministerio de Comercio Exterior liderado por Alfredo Ferrero y una Cancillería liderada por Manuel Rodríguez como canciller. A veces habían roces ahí muy grandes en temas de TLCs. Y incluso dentro del BCR, ¿no? Habían personas que tenían políticas expansionistas y otros que tenían una política más ortodoxa, ¿no? Y en el caso del BCR no me preocupa tanto, porque yo sí puedo entender que en el BCR puedan haber algunos directores de distinta vertiente de pensamiento económico. En la medida que sean responsables, no hay problema. Si tú entiendes tu rol como organismo que regula la masa monetaria, entonces tienes claro, sea cual fuera tu pensamiento, qué cosa hacer. Eso quizás no es malo, pero cuando tienes responsabilidad ejecutiva, efectivamente todos debiéramos tenerlas claras hacia dónde vamos, porque si yo estoy buscando la inversión del sector privado y el Ministerio de Trabajo está incrementando las restricciones laborales, obviamente me va a hacer fracasar en el intento de hacer rentable los productos que mi sector quiere ofrecerle al sector privado. Quiero hacerle dos preguntas respecto a algo que acaba de tocar, que es el sector construcción. Nadie duda que las reformas empiezan con la labor que hizo en el Ministerio, y esa labor ha sido finalmente visionaria, porque es el sector que está hoy día creciendo con mayor dinamismo, y ha sido no solo un empuje de la economía, sino además una mejora en la calidad de vida de millones de personas, porque la vivienda trae consigo electricidad, seguridad, agua, desagüe. Es un cambio brutal para las personas, esa movilización en el tipo de vivienda, y eso hay que agradecérselo directamente a usted, que empezó esa y siguió con René Cornejo y se mantiene hasta el día de hoy esa filosofía. Mi primera pregunta es, ¿eso fue algo que estuvo plenamente estudiado? ¿Fue algo que fue fue creciendo por serendipia? A lo que voy es, ¿cómo se generan estas reformas en el Estado? Porque yo me imagino que no se hacen grandes centros de inteligencia, investigación, de lluvia de ideas, y a partir de ahí sale. ¿Cómo nació esa visión? Este modelo que hemos usado para vivienda fue un poco consecuencia de ver las buenas experiencias que hubieron en materia de vivienda en Latinoamérica y el hecho de qué activos contábamos. El Ministerio de Vivienda se crea cuando cerramos el Ministerio de la Presidencia. Yo fui ministro de la Presidencia y teníamos planeado cerrarlo en 3 años, y fui a hablar con el presidente. Fue además una oferta política. Le dije, ¿sabe qué, presidente? Sí. Yo digo, cuando me ducho en la mañana, no sé cuál es mi misión, porque tengo desde CEAPAL hasta Poncoes bajo el ministerio, entonces no sé qué debo hacer. Yo creo que es un ministerio que no tiene sentido.
cerrémoslo de una vez, y más bien creo que falta en el país un Ministerio de Vivienda. Claramente una línea política. Entonces, y cuando era ministro de Vivienda, así en la mañana, cuando me duchaba, sabía cuál era mi misión y estás pensando en cómo generar vivienda todo el día. Entonces se crea el Ministerio de Vivienda y como único activo nos dan un fondo de 600 millones que era este fondo que se había recolectado del FONAVI. Dijeron, bueno, con esto es un fondo de vivienda, aquí tienen 600 millones para hacer vivienda. Y sí hicimos una lluvia de ideas. Una opción era, bueno, hacemos a la antigua, pues nos gastamos los 600 millones construyendo casas licitadas y las veremos cómo las entregamos, entre comillas, en realidad como las regalamos. Y se acabó los 600 millones y se acabó el programa de vivienda. Era una opción, la opción tradicional. Y buscamos otras opciones. Realmente el tema, por ejemplo, el Fondo Mi Vivienda es inédito en Latinoamérica. Había el sistema de techo propio, eso sí es muy común, lo hay en Chile, lo hay en Colombia, lo hay en Ecuador, que es un modelo que se copió de España originalmente. Pero como teníamos estos 600 millones y lo que faltaba en aquel momento era hipoteca a largo plazo, que en aquellos años la banca no podía dar porque no tenía fondos de largo plazo, no tenía fondeo de largo plazo. No te olvides, estamos saliendo... No, sí, saliendo de una crisis que venía desde el 97. Bueno, vamos a hacer eso, entreguémosle nosotros esa plata a la banca con un fondeo de largo plazo para crear hipoteca social por primera vez en el Perú y le metemos un subsidio para que la cuota sea baja, un contrato para que la banca se responsabilice del manejo de esa plata y que esa plata, esos créditos bien otorgados, puedan servir para después titulizarlos y de tal forma que los colocas en el mercado secundario y esa plata no se acaba, ¿no? Y ahí se creó el sistema Mi Vivienda, ¿no? Y que no fue así tan fácil porque hubo que convencer a los bancos de empezar a entrar en un sector que no era muy conocido y además que le tenían miedo a agarrar plata al Estado. Pues dice, ahorita usted, después me lo dijeron los banqueros, te vuelves loco y empiezas a hablar de moratoria y nosotros qué hacemos con nuestros créditos, porque como ustedes son políticos, y por otro lado convencer al sector privado que meta su plata para construir para nuestro programa. Pero esa es otra historia, ¿no? Bueno, sobre eso va a ir mi segunda pregunta, pero eso va a ser después de una pausa. Regresamos. Regresamos con el congresista Carlos Brus, estamos hablando con el congresista y economista. Carlos, tú me estabas comentando sobre cómo nace la idea del Ministerio de Vivienda, que como ya lo conversamos fue algo que ha finalmente revolucionado buena parte del movimiento económico que tiene el Perú en estos últimos 10 años. Y hemos visto que el inicio fue un poco serendipia, pero de ahí se comenzó a estructurar a partir de lluvias de ideas y metodologías. Mi siguiente pregunta sería, ¿qué tan difícil fue mover al Estado? Porque la gran mayoría de personas creen que cuando hablan de reformas son cosas que se pueden hacer, pues, hay que hacer una reforma laboral, y uno cree que eso significa cambiar 4 papeles y que todo automáticamente gira como si estuvieras encima de una chalana, una lancha. Pero las personas que están adentro del Estado dicen que esto es más como un transatlántico, que moverlo 2 grados significa pues una fuerza descomunal, horas de giros. ¿Cómo fue cambiar al Estado peruano en esa época? Mira, hay 2 cosas ahí. Primero, hacer cosas nuevas dentro del Estado es tremendamente difícil, porque la burocracia en general o es inactiva o es reactiva en contra del cambio, o no hacen nada o reaccionan en contra del cambio. Felizmente aquí, en aquella administración, por unos planilla que era del PNUD, yo tenía la potestad de nombrar hasta 5 personas que ganaban más o menos el promedio de $8.000 mensuales, que a aquella época era una muy buena plata. Un ejecutivo de primer nivel, ¿no? Y podía yo tener a gente, por ejemplo, como René Cornejo, trabajando en el Fondo Mi Vivienda, otra persona en otra entidad, algunos en el Ministerio, y con los que me reuníamos era la gente proactiva hacia el cambio para poder sacar todas las reglamentaciones, licencias y cosas que había que sacar. Pero no solo eso, sino que implementar estas ideas no es para nada fácil. Primero, dentro del gobierno, hay que convencer, la primera puerta que tiene que tocar es el MEF, tienes que convencer al MEF de la bondad de lo que esto significa. A pesar de que ya teníamos los 600 millones asignados, igual hay una serie, como tengo que ver, de darle crédito a los bancos, tiene que participar el MEF en todo esto. Por supuesto, convencer al presidente de la República y al gabinete. Para lograr hacer eso necesitas tener cierto liderazgo, si no, ni siquiera se te escucha. Yo tenía la suerte de que cuando empezamos a concebir este programa de vivienda, sabía lo que venía por delante y empezamos a hacer programas piloto. Que eso sí fue con plata al Estado. 10 casitas, 15 casitas. Y mostrábamos cómo iba a ser el crédito y cómo iban a ser las casas y las familias entraban a las casas. Eso entusiasmó mucho y en poco tiempo, para mi sorpresa,
me convertí en el ministro más popular, que me ayudó terriblemente porque cuando el ministro Silva Ruete, me acuerdo, me prometió plata para techo propio, porque techo propio sí había que tener un financiamiento público, o sea, ya no era crédito de los bancos, nada. Dijo, sí, encantado, yo te voy a dar plata, pero a fin de año que hay un crédito suplementario. Ah, ya, dije yo. Sabía perfectamente que a fin de año me iban a mecer. Y en un consejo de ministros, efectivamente, no alcanzó plata para el techo propio. Y yo le dije al presidente, bueno, tengo que renunciar porque yo he mentido al país, ofrecí el programa, no está. Ahora, lamentablemente, digo, le va a hacer un daño al gobierno porque el programa de techo propio es el programa más popular dentro del gobierno. Entonces el presidente se volvió primer ministro, le quitaron 10% a todos los ministerios y me asignaron la plata para techo propio. Pero esto lo que te quiero decir es que no solamente porque tienes un buen plan, vas y solito se aprueba. Tienes que saber moverte políticamente para poder conseguir que aquello que estás tratando de hacer se pueda conseguir. Igual con el sector privado tampoco es fácil. Cuando esto que te he mencionado de que nosotros damos un subsidio, la banca presta y las empresas constructoras construyen, claro, ahora es fácil porque funciona, pero al inicio, cuando estaba esto en papel en el escritorio y hablamos con los constructores, les decía, pero ministro, yo construyo y nadie compra. Hablábamos con la gente del banco, no, a ese sector social no sabe lo que es un banco. Nos va a costar mucho trabajo en hacerles entender qué cosa es una hipoteca, si se escribe con H, sin H, cómo se escribe, si tendrá sus papeles. Entonces nadie quería entrar. Con los bancos recuerdo una reunión en el propio Palacio de Gobierno, donde amenazaban los bancos diciendo, bueno, voy a meter al Banco de la Nación en esto. Cosa que yo no quería hacer porque de momento que hay una entidad estatal manejando esto, porque hay un efecto de copamiento, ¿no? Entonces después no entra además, la actividad la gente privada, no le quiere pagar, no le paga el Estado nunca, para empezar. Al banco privado sí, porque acá privado es una desgraciada, me quita la casa y me embarga. Pero a la banca estatal no, hago 3 marchas, como está manejado por políticos, nos condonan las deudas. Y en segundo lugar, en el fondo, en el caso de los créditos de vivienda, está implícito el otorgamiento de un subsidio. Es decir, nosotros no abrimos una ventanilla al Estado para que reparta subsidios, porque hoy no sería congresista, probablemente esté preso por la cantidad de juicios que me hubieran abierto. Es clarísimo que toda la ventanilla del Estado, el sonso que maneja la ventanilla le va a dar el subsidio a su hermana, ¿no? Y acaba hacer un escándalo y se acabó el programa de vivienda. Dijimos, no, que sea el banco, que cuando el banco apruebe el crédito, ahí está, él está otorgando el subsidio. Entonces, de esa manera, quitas al Estado en dar ese beneficio. Entonces, convencer a la banca que entra fue difícil. Te cuento algo, por ejemplo, el banco de crédito, el banco más grande, no quiso entrar. Al año y medio, me encuentro con el dueño del banco, Dionisio Romero, me dice, ¿sabes qué? 1000 disculpas, nosotros creíamos que eso estaba mal manejado, ya hemos tomado la decisión de entrar, y en efecto, en un año se convirtieron en los líderes en otorgamiento de créditos de vivienda. Y en el caso de los constructores, decían, bueno, ya hemos construido un edificio y no se vende. Y efectivamente la gente no confiaba en el programa porque habíamos engañado tantos años a la gente con el FONAVI, con tantas cosas. Este es otro programa más, seguramente son para los chacanos nada más y no es para el resto. Entonces ahí donde me tuve que disfrazar, porque todas las mañanas, a las 6 de la mañana, salir a enseñar a Techito, al muñeco, porque tú sabes que la compra de vivienda no es una decisión tuya, es una decisión de tu familia, para que se animen a arriesgar el ahorro de su vida en poner la cuota inicial y entrar a este programa. En otras palabras, cumplimos el rol de ligar la oferta con la demanda, ¿no? 12 años, y eso fue lo que... 12 años en la política peruana, participando activamente de un gobierno y de alguna manera te has vuelto un líder de opinión en estos últimos 12 años. ¿Cuál es tu visión del actual gobierno, de la actual posición del manejo económico en líneas generales? Porque, de nuevo, todos estamos a favor de lo que hace el MEF y el BCR, pero la economía es mucho más que MEF y BCR. ¿Cuál es tu opinión de cómo va este gobierno? Bueno, buena y mala. Buena en el sentido de que pudo ser peor. No, en ese sentido no. El presidente Humala... Ese es un lugar común. Ha rectificado, ¿no? y por lo menos no va a cumplir con sus promesas electorales, lo cual es un gran alivio. Mal en el sentido que estamos perdiendo oportunidades, ¿no? O sea, ¿qué pasó con el presidente García? Está pasando el presidente Humala. Si el Perú no mejora su competitividad, si no mejoramos estos recursos humanos, salud, educación, infraestructura por la parte de competitividad, el crecimiento se va a agotar, ¿no? Y estos recursos que ahora tenemos, que me parecen increíbles. Yo, por ejemplo, cuando era ministro, mi presupuesto era 500 millones en el Ministerio de Vivienda. El presupuesto que le acabamos de aprobar para el Ministerio de Vivienda es 3.900. Es decir, pucha, con lo que hubiera hecho con esa plata en materia de agua, desagüe y vivienda. Entonces, el presupuesto que nos aprobamos nosotros era 35.000 millones.
Ahora el presupuesto del Estado es 108.000, ¿no? Fíjate las cifras que hablamos y devuelven 15.000 que no pueden gastar al año. O sea, es una cifra monstruosa. Nunca vamos a tener, no sé, ya no soy capaz de decir nunca, pero jamás hemos tenido una cantidad tan grande de dinero disponible para hacer cosas. Entonces, si ahora no lo invertimos en cosas que hay que invertir y que van a dar su rédito dentro de 10, 15 años, no lo vamos a hacer nunca. Y eso creo que es la parte negativa donde me parece que es otro gobierno donde están las oportunidades perdidas. Muy bien. Vamos a hacer una segunda pausa. Regresamos con el congresista Carlos Brus. Bien, regresamos con el congresista Carlos Brus. Estamos hablando sobre su visión de la economía. Carlos, hemos estado hablando de economía ya por varios minutos, casi 20, y queda claro que tú tienes una visión de cómo se deben de manejar las cosas. Si le preguntamos al congresista Brus, no al congresista, sino al economista Carlos Brus, ¿cuál es el modelo económico con el que tú ves y a través del cual tú entiendes a la economía? Mira, si me hacías esa pregunta 40 años atrás, cuando yo estudié economía, pensaba completamente distinto. Y te digo esto para poder fundamentar mi respuesta hacia adelante. Yo recuerdo que en la universidad los peores cursos eran los más difíciles, desarrollo económico 1 y 2, quiere estudiar el pensamiento de Cepal, ¿no? Y creíamos que ahí estaba la solución del país. Y hoy día me pongo a pensar la cantidad de horas de estudio perdidas que el estructuralismo, básicamente. Así es, ¿no? Y que perdimos horas en estos cursos que eran los más difíciles y donde más libros había que leer. Entonces el mundo ha cambiado y hay que ser tonto para que uno no cambie. Resulta clarísimo que hacia adelante, para que un modelo crezca, para que una actividad económica genere riqueza, genere puestos de trabajo, genere bienestar, tenemos que dejar que el mercado sea un criterio para asignar recursos. Por supuesto, no creo en el liberalismo total. Fíjate todo lo que ha pasado en el mundo por decisiones tomadas por algunos banqueros que han llevado al desastre. O sea, el Estado tiene que entrar ahí a regular en algunas actividades, pero sin ponerse él a tomar decisiones que corresponden a privados. Y en general, yo soy liberal, yo creo que el ser humano generalmente toma decisiones acertadas para él y para el grupo. A veces se equivoca. ¿Eres un liberal empírico en el sentido de por evidencia o has tenido la oportunidad de someterte a algunas lecturas liberales, a algún pensador en especial? Más empírico, por experiencia propia. Por eso te digo, no empecé liberal, yo siendo cepalino, pensamos todos en un gabinete dentro del Ministerio de Planificación y eso soluciona todos los problemas del país. Y lo que me demostró mi experiencia personal de los catástrofes de los siguientes años, que estábamos absolutamente equivocados. ¿Has leído algún libro de economía últimamente? ¿Hay algún economista que te haya llamado la atención? No, ya leo últimamente más libros de poesía que economía, me hacen sentir mejor al alba. Bueno, y dentro de tus compañeros en el Congreso, ¿sientes que hay algún tipo de inquietudes respecto a eso? O sea, ¿escuchas conversar de algún tipo de modelo, de algún libro que plantea algún tipo de idea innovadora? ¿Cuál es el ambiente economicista que se vive en el Congreso? Te podría decir que deben haber 3 o 4 congresistas con los cuales tú puedes conversar de economía. Y no sé si son economistas, ¿no? Por ejemplo, Luis Galarreta, por ejemplo, Juan Carlos Seguren. Me puedo estar olvidando algunos otros, pero no son muchos más, ¿no? En los cuales tú puedes hablar de leyes económicas y las implicancias que estas pueden tener hacia el futuro, ¿no? De lo que se puede deducir que estamos yendo por un camino un poco riesgoso, porque hay 120 y tantas personas tomando decisiones sin hacer un análisis económico de las mismas. Sí, pero ¿quién los puso ahí? O sea, regresamos al tema del problema de los partidos y el sistema de elección que hay. Yo no los puse ahí. Ahora, todas las leyes en el Congreso debieran de llevar un fundamento de costo-beneficio. Sí, claro. Y eso evidentemente no se está siguiendo. ¿Hay alguna manera de sugerir o exigir que eso se cumpla? Sí, el problema es que, todas tienen costo-beneficio. Lo que pasa es que a lo que hay Pero son retóricos, ¿no? Dicen el costo-beneficio es positivo. Lo que hay que hacer es regular el método, ¿no? Porque, claro, justifico porque va a estar bien. Claro. Pues, ¿no? Entonces, hay que ver. Ahora, hay algunas leyes de contenido político tan grande que es imposible buscarle un costo-beneficio.
en la medida que no hacen daño y que eso ayuda a la confianza de la gente en el sistema democrático, mira, por parte mía estoy dispuesto a renunciar a algunos principios liberales y mirar para el costado y que las pases, en la medida que no hagan daño. Porque entiendo que también, hablando en el día a día y en el mundo real, el político tiene que legitimarse con sobre todo las provincias, con sus pueblos, ¿no? Entonces, declararle el día del fulano, si eso ayuda a que su pueblo esté feliz, mira, ¿para qué te vas a oponer? Hay que pelear batallas más importantes. Pero sí hay leyes que tienen contenido económico y tendrían un daño hacia la economía muy grande, que están en cola en el Congreso, y que muchas de estas leyes las hemos estado parando ya desde... ¿Alguna en especial que nos puedas mencionar? Por ejemplo, la Ley General del Trabajo, ¿no? La Ley General del Trabajo, que si no está bien hecha, no va a ayudar. Sin duda, es uno de los 4 grandes indemnizadores. Y en medio de esta crisis donde nuestras exportaciones debieran ser mucho más competitivas, por ejemplo, eliminar el régimen laboral que hay en el agro, en estos momentos en que Europa está en la crisis que nuestros productos agroindustriales se están buscando otros nuevos mercados, le cambias el sistema laboral para hacérselo más rígido y costoso, es una tontería, como apuñalarte a ti mismo. Entonces, muchos congresistas no entienden el daño que se hace esto, y dicen, no, que los empresarios están ganando mucha plata. Oye, eso no son los empresarios, es todos los puestos de trabajo y todo ese milagro que se ha hecho en la agroindustria, gracias justamente a que se les dio en algún momento un régimen laboral que les ha permitido ser competitivos. Muchas gracias entonces por la entrevista, esperamos tenerlo de nuevo en el programa. Gracias por la invitación. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos.